Bienvenidos una vez más al repaso de la lección en Aula 7. En esta semana estudiaremos la lección número 10, que lleva por título ¿De qué modo vivir el Evangelio? El versículo de memoria en esta semana se encuentra en Efesios 2, del 8 al 10, y cita de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si nosotros pudiéramos analizar el versículo de memoria, nos dice que somos salvos por la fe y que esto no es un don que nosotros creamos, porque es un don de Dios, que nosotros no vamos a ser salvos por las obras que nosotros desarrollemos. En este trimestre nosotros hemos estado hablando de las buenas obras en cuanto a nuestros prójimos. Cualquier tipo de obra que nosotros podamos hacer para servir a los demás en bienestar de alguna o de otra persona, eso no quiere decir que por las obras que nosotros hagamos vamos a ser salvos, porque nosotros somos salvos por la gracia de Dios. También nos dice que somos hechos, fuimos criados a imagen y semejanza de Dios para hacer buenas obras. Dios, dentro de su amor y su misericordia, Él nos puso a nosotros para hacer buenas obras. Dice, las cuales preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Nosotros a través del trimestre hemos estado viendo cuánto nosotros podemos ayudar a nuestro prójimo, aquella persona que aún no conociéndola tiene alguna necesidad que suplir. Y por eso nosotros como cristianos debemos de entender que ya había un propósito dentro de la mente de Dios para nosotros. Antes de que nosotros naciéramos, Dios ya había tenido un propósito para con nosotros, y eso es el servicio a cada uno de nuestros prójimos. Nosotros sabemos como cristianos que la ley solamente se resume en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Para entrar en lleno al estudio de la lección de esta semana, nos lleva al día que dice: de tal manera amó Dios. Como cristianos nosotros tenemos un versículo que aún los niños se lo saben, que se encuentra en San Juan 3:16, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin lugar a duda, este versículo enfoca y encierra todo el Evangelio de Cristo. Y aquí nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. La palabra griega original es cosmos, que significa el mundo como una entidad criada y organizada. Cuando Dios crió este mundo, dice que era una entidad que Él crió, pero también que organizó. Y este versículo nos lleva a pensar en 2 cosas. Dice que Dios ya nos amaba a nosotros, aún sin haber nacido. Pero nos lleva a algo más. Dice que ese amor lo llevó a la práctica, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, el amor que Él profesaba por la humanidad, por ese mundo criado y organizado que Él hizo, no solamente decía: oh, yo amo a mi creación, yo amo este mundo, yo amo a mis hijos, sino que Él practicó ese amor con nosotros, con la humanidad, con sus hijos, contigo y conmigo. De hecho, les agradezco a cada una de las personas que toman el tiempo para ver este video. Este video se encuentra en todas las redes sociales, Aula 7, la plataforma www.aula7.com. Comunícate. ¿Tienes algún comentario? Déjalo allí. Es importante para nosotros saber que este mensaje se está proclamando, porque es el único propósito que nosotros tenemos. Gracias a cada uno de los productores, gracias a cada uno de los que están atrás de las cámaras haciendo posible este video. Volviendo de nuevo a la lección,
¿Cuánto amor tiene Dios para contigo? ¿Tú has visto en ti el amor de Dios? ¿Has experimentado el amor de Dios en tu vida? Porque el versículo es claro cuando dice, porque dio a su hijo, al único hijo que él tenía, para que por medio de él nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. Este versículo encierra el amor de Dios, pero también el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Tal vez tú todavía no encuentras tu propósito, tú tal vez te sientes que muchas veces no hay nadie que te escuche, no hay nadie que tenga cuidado de ti. Déjame te digo, querido amigo, que antes de que tú nacieras, Dios ya tenía el propósito para ti. El propósito de Dios para ti es que alcances la vida eterna, que puedas encontrar salvación en Él, que a pesar de que sean duras las luchas y las pruebas en tus momentos difíciles, tú tengas la certeza, la seguridad y la convicción de que Cristo está a tu lado, porque San Juan 3:16 así te lo está diciendo. Es una promesa que nosotros podemos ver palpada en nuestra vida, que Dios dio a su Hijo unigénito para que pudiéramos alcanzar la salvación siempre y cuando nosotros creamos en Él como nuestro Salvador personal. Aquí también nos habla acerca de la justificación. La justificación que solamente Cristo la puede dar. Él solamente es el que justifica tus pecados. Él solamente es el que puede ponerte ese manto de justicia para presentarte delante de su Padre. Dice, Cristo nos ama a nosotros. Y nosotros amamos a Cristo por lo que Él ya ha hecho por nosotros, por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. También nos dice la lección que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces nosotros podemos entender aquí que la salvación es universal, que la salvación no solamente es para una persona, sino es para todo el mundo. No importa qué tipo de persona eres, no importa la historia que haya detrás de ti, no importa lo que hayas sufrido, todavía hoy en día puedes alcanzar esa salvación en Cristo Jesús. Porque solamente su amor no lo dijo, sino lo demostró en la cruz para que tú y yo, por medio de ese sacrificio, pudiéramos alcanzar la vida eterna. También nos habla la lección acerca de compasión y arrepentimiento. Nosotros a través de la historia de la humanidad hemos visto que muchas personas han alcanzado misericordia, que han alcanzado las bendiciones de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos compadecernos de otra persona? Nosotros no podemos tener esa empatía con otra persona cuando nosotros no podemos entender lo que Cristo hace con nosotros todos los días. Dios te perdona tus pecados. Dios te bendice. Pero muchas veces nosotros no tenemos la compasión, la empatía del dolor de otra persona que está sufriendo porque no entendemos eso, porque no entendemos el Evangelio, porque no entendemos el amor de Cristo en nuestra vida. Aquí la lección nos está llamando a reflexionar sobre nosotros mismos y nos dice que el pecado está en todos lados, el pecado está dentro de nosotros y aquí nos dice también que si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, nosotros estamos mintiendo, porque nacimos en un mundo lleno de pecado y estamos en este mundo. Por eso es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra dependencia del Señor Jesucristo, qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a otras personas. Y aquí nos dice en 1 de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está dentro de nosotros. Nosotros tenemos que entender que nuestra condición es de pecaminosidad, pero que por la gracia de Cristo, por el sacrificio de Cristo hecho en tu favor y hecho en el mío, nosotros podemos alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces,
al experimentar el gozo y el amor de Dios dentro de nosotros, nosotros podemos ser un medio de bendición para otras personas. Nosotros podemos ayudar a aquella persona que se encuentra en necesidad. La gracia y las buenas obras. Aquí la Biblia nos dice que entre otras cosas fuimos creados para adorar y servir a Dios y servir a los demás. La gracia de Dios es expresada y revelada en el sacrificio por los pecados del mundo y nos abre, dice, una puerta a la salvación. La frase que acabo de decir dice, la gracia de Dios expresada para perdón y sanidad. Solamente cuando nosotros entendemos esa gracia de Dios, cuando nosotros entendemos ese sacrificio de Dios hecho en nuestro favor, las obras que nosotros podamos hacer para los demás salen sin ninguna necesidad de que nosotros tengamos que pensar, decir, oh, tengo que hacer esto. Muchas veces nosotros pensamos que el hacer obras es como granjearnos el cielo, es como trabajar para poder tener la salvación. Y ahí es cuando nosotros estamos mal. La salvación es algo que Dios te da. Y las obras son consecuencia del entendimiento que tú tienes, que el Señor te extiende su gracia. Cuando nosotros entendemos que el Señor extiende su gracia para nosotros, nosotros automáticamente vamos a hacer obras buenas, como lo dice el versículo de memoria. Nos dice el versículo de memoria aquí, porque somos criados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es importante entender que la gracia de Dios se te extiende por misericordia y que las obras buenas que nosotros hagamos es porque el Señor ya nos había preparado para hacer buenas obras, porque de antemano Él ya sabía que debíamos de andar en buenas obras como cristianos. Nuestra humanidad común. En su ministerio y en sus enseñanzas, Jesús instó a una inclusión radical a todos los que procuraban su atención con motivos honestos, ya fueran mujeres de mala reputación, recaudadores de impuestos, leprosos, samaritanos, centuriones, romanos, líderes religiosos o niños. Él recibía con auténtica calidez y solicitud. Esto incluía el ofrecimiento del don de la salvación, tal como la iglesia primitiva lo descubría de distintos modos transformadores. Nuestra humanidad común. Ante Dios, todos somos iguales. No importa qué tipo de persona seas, no importa si eres una samaritana, no importa si eres un centurión, no importa si tienes lepra, no importa si estás cojo, no importa si estás ciego, porque muchas veces nosotros literalmente no tenemos eso, pero espiritualmente sí. Podremos ser ciegos espirituales, podremos ser cojos espirituales, podremos también ser una samaritana espiritual, podremos ser un centurión espiritual. No importa cuál sea tu condición, lo que el Señor te está diciendo aquí, que todos somos iguales. Que no importa cómo tú vengas a los pies de Cristo, Dios tiene el mismo propósito para cada uno de sus hijos, que alcancen la vida eterna, que por su gracia y por su amor, algún día cuando Él venga en las nubes de los cielos, nosotros podamos decir y exclamar a gran voz, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Posiblemente yo en esta ocasión esté hablando para una persona que sea un ciego espiritual, un cojo, tal vez un leproso. Y déjame decirte, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando en esta ocasión, que Dios tiene un propósito para tu vida. Porque de antemano dice que Él había preparado el camino para que anduviésemos en buenas obras. Tal vez estoy hablando para alguna persona que en algún momento se reunió en la iglesia junto con nosotros y por alguna razón salió de ella, pero que tiene el conocimiento del amor de Dios, que a pesar de estar lejos de la iglesia, ha sentido en su vida
el caminar con Cristo, que ha sentido que en algún momento de soledad Cristo ha estado junto con él. No es tarde para volver. Dios tiene un propósito para cada una de la vida de nosotros. Muchas veces a nosotros nos toca estar en silencio y escuchar la voz de Dios y decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy. Porque el Evangelio se encierra en el versículo que leímos anteriormente, San Juan 3:16, porque de tal manera Dios te ha amado a ti, que envió a su Hijo unigénito para que puedas tener salvación en Él. En ese versículo puedes poner tu nombre, porque Dios te ha amado a ti, Noemí Cruz, que no le importó dar a su Hijo unigénito para que creas en Él y puedas tener vida eterna. Apliquemos ese versículo en esta semana en nuestras vidas. Ponle tu nombre. Mira, analiza el sacrificio que Dios ha hecho para ti, con el propósito de que puedas tener vida eterna. La lección aquí nos dice que no importa cuál sucios seamos, que no importa qué pecado nosotros tengamos, que todavía hay tiempo de arrepentirnos, que todavía hay tiempo de alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Aquí también nos dice que el Evangelio es eterno. Y la invitación evangélica y el llamado transformador a toda nación, tribu, lengua y pueblo en Apocalipsis 14:6 se ha mantenido a lo largo de toda la historia cristiana. Dice, sin embargo, aquí nos habla. En Apocalipsis 14:7 dice que se reúnen tres elementos claves que ya hemos señalado en este estudio por la preocupación de Dios por el mal, la pobreza y la opresión a lo largo de la historia bíblica. Un juicio, el llamado al juicio, a que se haga justicia, se ha repetido a través de la historia de la humanidad. Es un clamor que Dios escucha de los que están en peligro. La adoración. Los escritos de los profetas hebreos a menudo vinculaban los temas de la oración, adoración y las buenas obras, especialmente cuando se compara a la adoración del pueblo de Dios. Creación. Hemos visto que los elementos fundamentales llamados de Dios a la justicia es la familia común de la humanidad. Y aquí nosotros podemos resumir estos 3 puntos. Juicio. Va a llegar el tiempo en el que nosotros vamos a presentarnos en un juicio ante Dios. Y entonces nosotros podemos decir, sí, Señor, porque cuando tú tuviste hambre, te di de comer. Pero si nosotros no lo hacemos genuinamente, si no sale de nuestro corazón el andar por buenas obras, como dice la lección, de nada nos va a haber servido hacer buenas obras, porque no vamos a alcanzar la salvación por las obras que hagamos, sino por la gracia de Cristo Jesús, porque nosotros creemos de corazón que Cristo es nuestro Salvador. La adoración, ¿qué tipo de adoración nosotros estamos dando en estos momentos? ¿Realmente adoramos a Dios como Dios quiere que lo adoremos? Y el otro punto dice la creación. Cuando nosotros entendemos que Dios en su infinito amor y su misericordia nos creó con un propósito, que ese propósito lo llevamos a cabo en nuestra vida, nosotros estamos exaltando a nuestro Creador. Cuando nosotros hacemos algo por el bien de otra persona, nosotros exaltamos a nuestro Creador. Dice la lección aquí en un párrafo, en nuestro alrededor hay pobres almas probadas que necesitan palabras de sabiduría, simpatía y acciones serviciales. Hay viudas que necesitan simpatía y asistencia. Hay huérfanos a quienes Cristo ha encargado a sus servidores que los reciban con una custodia de Dios. Demasiado a menudo se los pasa por alto con negligencia,
Pueden ser andrajosos, toscos y aparentemente sin atractivo alguno, pero son propiedad de Dios. Han sido comprados con precio y a su vista son tan preciosos como nosotros. Son miembros de la gran familia de Dios y los cristianos, como mayordomos suyos, somos responsables por ellos. Qué tremenda declaración. Dice que a nuestro alrededor hay almas, hay huérfanos, hay viudas que necesitan simpatía, que necesitan asistencia, que necesitan ser cobijados con el amor que tú y yo experimentamos de Dios. Que posiblemente nosotros los vemos andrajosos, los vemos toscos, pero que son igual que nosotros. Y ante la vista de Dios son tan preciosos como nosotros mismos. Son miembros de la gran familia de Dios. La lección en esta semana nos lleva a emplear ese modo de vivir, vivir el Evangelio, vivir a la luz de las Escrituras, vivir el amor que nosotros mismos experimentamos de Dios para con nosotros. Que no solamente lo vivamos nosotros, sino que lo pongamos en práctica con otras personas que lo necesitan. Si tú tienes una necesidad en estos momentos, compártela con nosotros. Deja tu comentario en las redes sociales. Suscríbete si no eres suscriptor. Dale un like, toca la campanita. Cuando haya nuevas producciones, tú vas a ser el primero en recibirla. Espero que hayas compartido conmigo el repaso de la lección, que por la gracia de Dios nosotros podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y que no importa qué tipo de persona seas, que no importa si estás cojeando, que no importa si te falta un ojo, que no importa si estás allí en el pozo queriendo sacar agua, que tengas la plena certeza y la seguridad de que Cristo está a tu lado, de que Cristo te acepta tal y como eres, que como dice San Juan 3:16, porque de tal manera Dios te amó que envió a su Hijo unigénito, para que si crees en Él, puedas tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ha sido para mí un placer compartir el repaso de la lección en esta semana y te espero la próxima semana para que juntos podamos terminar el estudio de este trimestre de nuestra lección. Que Dios te bendiga, que tengas una semana llena de bendiciones, pero sobre todo que experimentes el amor de Cristo Jesús en tu vida y puedas descansar en su amor.